Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Las noticias se siguen acumulando a velocidad de vértigo y hoy vamos a intentar actualizar la información sobre la contraofensiva ucraniana que lleva en activo por lo menos desde el día 4 de junio. Hasta la fecha no ha habido grandes avances del ejército ucraniano. Ya sabemos que está intentando atacar al ejército ruso, sobre todo en los frentes de Donetsk y Zaporozhye. Y de momento hemos estado hablando de un par de poblados que pues básicamente se pasan de manos. Ya adelantábamos que estos poblados están siendo utilizados por el ejército ucraniano básicamente para seguir alimentando la propaganda occidental, esa campaña mediática que consiste en entrar en una población pues donde acaban de establecerse, y bueno, ni siquiera establecerse en realidad, donde acaban de entrar, se sacan las fotos pertinentes y después empieza a trabajar la artillería rusa. El día 17 de junio se han producido ataques especialmente fuertes en el frente de Zaporozhye. Y claro, esos ataques ya han empezado a traducirse en comentarios de expertos, incluso del lado occidental, que hablan de prácticamente un suicidio militar por parte de Ucrania. El armamento occidental, así como sobre todo los equipos occidentales, hay que cuidarlos, sobre todo y por encima de todo. Se ve que Ucrania ha recibido órdenes pertinentes por parte de la OTAN, puesto que Rusia ya se ha hecho con un par de buenos trofeos en forma de Bradley y Leopard. Así que ahora la estrategia de Ucrania consiste básicamente en lanzar toneladas de carne de cañón, carne humana, se entiende. Las pérdidas son realmente enormes, absolutamente preocupantes. Yo no sé dónde les va a llevar exactamente este tipo de estrategia y se nota mucho la ausencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, que a día de hoy no se sabe exactamente dónde está. Había rumores de que pues resultó herido, apareció un par de veces, pero las frases que pronunció, que fueron en todo caso frases sueltas, no se sabía exactamente si se debían a algún tipo de deepfake, o sea que si ni siquiera era Zaluzhny el que hablaba o si realmente era él, pero por la gravedad de las heridas tampoco podía expresarse en términos, digamos, más amplios. Zaluzhny, recordemos, es un gran admirador de la doctrina militar rusa, lo cual le ha costado muchísimas broncas, en particular con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Lo único, Zaluzhny había, digamos, introducido sus propios correctivos en esa estrategia rusa y daba más libertad a los mandos intermedios a la hora de actuar. En esta contraofensiva su presencia brilla por su ausencia y se está notando en el frente. Los reportes del lado ruso, que a todo esto hay muchísimas imágenes que lo corroboran, pero no puedo poneroslas aquí por razones absolutamente obvias, así que os invito a seguirme en mi canal de Telegram, liusivaya o @liusivaya todo junto, donde las voy compartiendo día a día y además añadiendo comentarios de análisis para que podáis estar al tanto de la última actualidad en el frente ucraniano. El lado ruso, que ha tomado la decisión de abandonar el poblado de Petihatki siguiendo la estrategia rusa que comentábamos recientemente, que ahora consiste básicamente en dejar que las fuerzas ucranianas se acerquen lo máximo a las posiciones de Rusia mientras la artillería rusa está trabajando, y después, una vez que Ucrania tome una determinada posición, que a todo esto de momento sigue sin acercarse a las posiciones defensivas principales de la Federación de Rusia, pues la artillería y la aviación vuelven a trabajar. Y hoy esto ha pasado particularmente en la población de Petihatki. Rusia se replegó, Ucrania entró en dicho territorio y después trabajó el sistema ruso Sonchepok. Ahora desde Rusia reportan que si bien han terminado
avanzando sobre los hombros, que podríamos decir, de las fuerzas ucranianas, que incapaces de mantener sus posiciones se han visto obligados a replegarse a las posiciones iniciales, pues en Petijatki de momento no están entrando, puesto que la situación allí es grave para las Fuerzas Armadas de Ucrania y hay que dejar que el terreno se estabilice después de haber trabajado allí el sistema Sonchepok. Después Rusia volverá a las posiciones iniciales y pues todo empezará una vez más. Reportan desde el lado ruso: el enemigo está tratando de atacar por segunda semana. El enemigo ha estado llenando el campo de batalla con cadáveres. Este es el éxito de nuestras unidades, que llevan a cabo su tarea sin descanso. El método de solo hacia adelante los lleva tonta y deliberadamente a las ametralladoras, saltando sobre los cadáveres. Obtenemos su equipo y su personal muerto ya no es nuestra preocupación. Que les hayamos dejado entrar en Petijatki y luego les hayamos quemado con el lanzallamas Sonchepok es una decisión inteligente. Ahora es mejor no entrar allí, no es bueno para el sistema respiratorio y la salud. Ahora el enemigo está abandonando Petijatki y nuestra artillería está trabajando en él. Están acumulando reservas, pero los nuestros las destruirán muy pronto. La enorme cantidad de pérdidas de Ucrania es de hecho tan obvia que ha empezado a hablar sobre ella incluso la propaganda occidental. En este sentido, dos cosas importantes que decir. Ambas las podréis encontrar, o sea, pruebas gráficas de ambas podréis encontrarlas en mi canal de Telegram. Os recuerdo, Liu Sibaya. En primer lugar, uno de los principales canales de televisión de Francia fue al territorio en disputa y, digamos, hizo un reportaje desde las posiciones rusas. El reportaje es una pieza de objetividad absoluta. El reportero, bueno, el periodista que lo hace, no hace ningún juicio de valoración ni sobre Rusia ni sobre Ucrania y se dedica básicamente a grabar las posiciones rusas y a explicar a los ciudadanos franceses cómo está avanzando la situación en el frente. En Francia, así como en el resto de Occidente, el reportaje ha recibido durísimas críticas precisamente por el hecho de que el reportero no haya emitido ningún juicio de valor y no ha condenado ahí in situ la terrible invasión de Rusia contra Ucrania. Una vez más vemos funcionar la propaganda occidental y claro, ahora mismo están muy rabiosos porque lo que muestra el reportaje dista muchísimo de lo que cuentan desde Ucrania y por lo tanto desde los medios occidentales. Rusia está muy lejos de perder esta guerra y en este sentido las pérdidas, repito, de Ucrania son tan sumamente elevadas. 1 a 10 dijo en su momento Vladimir Putin, siendo el 1 la parte de pérdidas de la Federación de Rusia, que incluso los periódicos alemanes como Der Spiegel han empezado a escribir sobre esta cuestión, reportando un hecho absolutamente inédito, diría yo, y es que el ejército ucraniano está dañando los equipos occidentales para no tener que salir a enfrentarse al ejército de Rusia. Como resultado, alrededor de 40 militares ucranianos se rindieron hoy, día 17 de junio, a las tropas rusas. Este es el caso más masivo de rendición en un día en los últimos meses. Sí, también está habiendo rendiciones masivas de las cuales podéis encontrar, repito, pruebas en forma de material gráfico en mi canal de Telegram. Y por último, me gustaría muy brevemente destacar un hecho sobre el cual tampoco hablarán los medios occidentales, y es que el hecho de que la OTAN esté enviando en cantidades enormes este equipo militar a Ucrania no está realmente ayudando del todo al país. O sea, sí, tienen más tanques, pero el problema es que los soldados ucranianos están acostumbrados a trabajar sobre todo con vehículos blindados soviéticos, así que por mucho entrenamiento que reciban no termina siendo suficiente y además en estos casos lo que importa sobre todo es la experiencia, es decir, horas y horas conduciendo este tipo de vehículos blindados, tiempo del que obviamente el ejército de Ucrania sencillamente
sencillamente no dispone. Así que, bueno, esto por no mencionar obviamente lo difícil que es conseguir las piezas para estos equipos, lo variados que son los equipos en sí, y si antes pues un tanque soviético, el ejército ucraniano podía repararlo pues prácticamente in situ, ahora tienen Bradley estadounidenses, Leopards alemanes, repito, las piezas pues en algunos casos necesitan meses de producción o al menos una difícil y muy larga cadena logística para terminar llegando a Ucrania, y además el reparar esta maquinaria el ejército ucraniano todavía no sabe hacerlo en buenas condiciones y con toda la rapidez que requiere la situación. Así que el armamento occidental muchas veces, lejos de ayudar, complica la situación en el frente, y es por ello por lo que se producen hechos como los del vídeo que ya tenéis disponible en mi canal de Telegram, donde un Leopard avanza sobre un Bradley que ya está en llamas, se choca contra él y empieza a arder también. Esto obviamente pasa absolutamente en línea recta y se debe básicamente a que el soldado ucraniano que manejaba este Leopard sencillamente pues no pudo hacerse con la situación.